licenciada en Administración de Empresas con estudios en Gerencia Gubernamental. Y realmente me complace de que hayan mostrado interés por este curso como es el de Atención a la Ciudadanía, porque como ya saben, nosotros como servidores públicos realmente tenemos ese deber, el servir y brindar una atención de calidad a los ciudadanos. Es por eso que dentro de todo es importante conocer todos los lineamientos, normativa que regula el proceso de atención con la finalidad de prestar un servicio óptimo. Paola, activa tu audífono, tu audio, por favor. Ya. Ahora sí. Ya. Primero, para iniciar con este tema, es importante conocer sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Esta política fue aprobada con Decreto Supremo 004-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué se pretende con esta política? Tener un Estado orientado al ciudadano, un Estado unitario, descentralizado a través de ¿quiénes? De los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Un Estado eficiente, abierto, inclusivo, en el que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. ¿Y cómo es que vamos a lograr esto? A través de 5 pilares. 5 pilares como los que observamos en esta diapositiva. Tenemos el primer pilar referido a lo que son políticas públicas, planes estratégicos operativos, planes estratégicos institucionales. Entonces, dentro de todos estos planes, se resalta la importancia de lo que es el planeamiento. ¿Por qué es que como institución nosotros tenemos que planificar? Porque tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, es importante tener determinadas acciones para poder concretizar esos objetivos. Tenemos un segundo pilar referido a lo que es presupuesto por resultados. Un presupuesto por resultados que involucra la adecuada administración de los recursos públicos, la adecuada distribución de estos recursos. ¿Para qué? Para poder generar un óptimo valor público, un bienestar a la ciudadanía. Un tercer pilar referido a lo que es gestión por procesos. Es decir, la identificación de todos aquellos procesos claves dentro de la institución para poder simplificarlos, para poder hacerlos más eficientes. Simplificarlos en el sentido de poder eliminar todo aquel obstáculo, es decir, cualquier costo, cualquier requisito que sea innecesario para la ciudadanía. Luego tenemos el cuarto pilar referido al servicio civil meritocrático. Un servicio civil que tiene como ente rector a lo que conocemos como la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y esta autoridad, desde hace ya bastante tiempo, viene emitiendo una serie de normativa que lo que busca es que los puestos públicos o los cargos públicos sean ocupados por personal calificado y que cuando este personal se encuentre dentro de las instituciones pueda ascender progresivamente a través de la meritocracia. Pero ninguno de estos 4 pilares que he mencionado sería posible si no contamos con un quinto pilar. Un quinto pilar referido a lo que son sistemas de información y seguimiento. ¿De qué nos sirve como institución tener políticas, tener planes, tener objetivos, si realmente no los monitoreamos? Entonces, es importante darle ese adecuado seguimiento. ¿Para qué? Para ver en qué estamos mal, en qué estamos bien y poder tomar acciones oportunas. Y toda esta información me va a servir para que yo haga la adecuada retroalimentación. Una retroalimentación que conocemos como gestión del conocimiento. Y esta gestión del conocimiento me va a permitir que tome acciones de mejora continua. ¿En qué? En pro de
de mejorar la eficiencia del aparato público. Estos 5 pilares están a su vez complementados con 3 ejes transversales. Tenemos el eje de gobierno abierto. ¿Qué es un gobierno abierto? Es un gobierno que es accesible, que es transparente, que se encuentra al servicio del ciudadano. Un gobierno donde se le brinda la oportunidad al ciudadano a que forme parte de los procesos de toma de decisión, a que pueda supervisar la labor de los servidores públicos. Luego tenemos un segundo eje referido al gobierno electrónico. ¿Qué es lo que más frecuentemente vemos ahora? Las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, el Estado no puede ser ajeno a estas tecnologías. Por el contrario, debe de poner a disposición de los ciudadanos sus servicios utilizando óptimamente estas tecnologías de la información. Entonces aquí hablamos ya básicamente de un gobierno digital. Luego tenemos el tercer y último eje referido a articulación interinstitucional. Una articulación que está fundamentada en que los diferentes niveles de gobierno, como sabemos, existen 3 niveles. Tenemos el nivel de gobierno nacional, el regional, el local, que las acciones de estos niveles de gobierno se articulen, que coordinen, porque muchas veces se toman decisiones de forma aislada. Entonces, para que esas decisiones realmente promuevan el bienestar de la población, entonces debe darse la adecuada articulación. Y las articulaciones más usuales que conocemos son las de tipo vertical y horizontal. Una articulación horizontal es propiamente entre, por ejemplo, a nivel nacional, entre entidades de diferentes sectores, y a nivel regional y local a través del gobierno regional y de las municipalidades. Y la articulación vertical básicamente hace referencia a lo que es la coordinación entre los niveles de gobierno. Puede ser una coordinación entre nivel nacional con nivel regional o nivel nacional con nivel local. Entonces, una vez que hemos comprendido realmente lo que es la política de modernización de la gestión pública, tenemos que rescatar aquí esta palabra que es importante. ¿Qué es lo que queremos? Un Estado orientado al ciudadano. Y para lograr esa orientación al ciudadano, tenemos que prestar servicios de calidad. Prestar servicios de calidad y enfocarnos en las necesidades del ciudadano, en satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿qué sería una mala atención? Si yo como ciudadano, lleno de expectativas, con varias dudas acerca de mi trámite, voy a una institución y de pronto me encuentro con que no me brindan información clara, que no me brindan información precisa, que por el contrario hay demasiada lentitud en los procesos, hay centralización, y los trámites son demasiado engorrosos, hay burocracia, exceso de requisitos. Y si se trata, por ejemplo, de una persona que es adulto mayor o una persona con discapacidad, se da con la sorpresa de que en la institución no hay espacios accesibles, no hay rampas. Entonces, ¿se encuentra con qué? Con lo que podemos observar aquí, una infraestructura inadecuada y por ende una barrera arquitectónica. Entonces, si yo como ciudadano me encuentro con cualquiera de estos factores, no voy a estar satisfecho con la atención. Y por eso es que viene a bien poder identificar estas falencias. Y aquí es necesario hacer un paréntesis. Miren la importancia de lo que vemos aquí en este cuadro. ¿Qué dice? Los cargos públicos son prestados, son pasajeros y magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de nosotros, con la honesta convicción
de servir a los demás. Entonces, si nosotros nos encontramos en un puesto público, independientemente del área donde nos encontremos, debemos de hacer un autoanálisis y poder identificar cuál es la magnitud de mi responsabilidad. Y mucho más allá de eso, dar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de la ciudadanía. Entonces, ¿qué realmente será lo que es un buen servicio al ciudadano? Las instituciones públicas, como ya sabemos, prestan servicios únicos, establecidos por ley. Por lo tanto, se debe dar una buena atención. Una buena atención independientemente de la raza, del sexo, de la cultura, de las creencias, de la lengua de origen, es decir, sin discriminación alguna. Entonces, para lograr un buen servicio al ciudadano, tenemos que tener una administración pública moderna, una administración donde si yo voy a una oficina de atención al ciudadano me brinden información de forma clara, de forma precisa, donde yo pueda ver de una forma clara y accesible los horarios de atención y no me vea en la necesidad de preguntar de qué hora atienden o qué días atienden. Donde si, por ejemplo, yo voy a preguntar por los requisitos para la obtención de una licencia de funcionamiento, si es que voy en una primera oportunidad y me dicen que son 8 requisitos, luego no me digan que son 9. ¿Por qué? Porque me habrán hecho perder parte de mi tiempo. Donde si yo he iniciado un trámite y tengo mi número de expediente, no sea necesario ir presencialmente para darle seguimiento. No ir 1, 2, 3 veces para saber cómo va mi trámite, sino también poder hacerlo a través de los canales virtuales, a través de los canales telefónicos. Instituciones donde me atiendan de una forma respetuosa, con un trato diligente, donde si yo soy quechua hablante o si soy aymara hablante, me atiendan en mi lengua de origen, donde yo pueda esperar un tiempo razonable. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. En el 2017 se dio la encuesta nacional de satisfacción ciudadana. Y en esa encuesta lo que se encontró es de que el ciudadano en promedio demora media hora en trasladarse hacia la institución. Y si a esa media hora nosotros le sumamos un tiempo de espera mayor a media hora dentro de la institución, estaríamos hablando de aproximadamente una hora donde un ciudadano en promedio tendría que invertir parte de su tiempo tan solo para recibir información o tan solo para para sentarse frente a la persona que atiende al ciudadano y poder ingresar su expediente. Entonces necesitamos instituciones donde yo no me encuentre ni con barreras burocráticas ni con barreras arquitectónicas, donde yo pueda ser notificado en términos claros, en términos sencillos. Entonces, todo eso involucra o son determinantes de un buen servicio de atención al ciudadano. Y todo esto implica cambiar de enfoque. Nosotros estamos acostumbrados a un enfoque por oferta. Tenemos un grupo de instituciones donde sabemos bien cuáles son las competencias de cada una. Y en base a esas competencias, cada institución ofrece un servicio. Pero ¿qué implica un Estado moderno, un Estado que lo que busque es la calidad en la atención? Que este enfoque cambie, que se concentre en un enfoque por demanda. Es decir, un Estado que se centre en las necesidades del ciudadano, con la finalidad de que se afiance o se aumente la confianza del ciudadano. Esa confianza que día a día se ha visto deteriorada. ¿Por qué? Por actos de corrupción, por la burocracia en los procesos. Entonces necesitamos un Estado donde yo encuentre servicios culturalmente pertinentes. Hablamos de que si yo doy un servicio en Piura, no va a ser lo mismo que lo brinde en Puno. ¿Por qué?
porque hay diferencias culturales. Entonces, por eso es que los servicios deben ser pertinentes culturalmente. Donde haya un reconocimiento del género, es decir, que yo sepa de que hombres y mujeres tienen diferentes necesidades, donde haya un reconocimiento de los servidores públicos, de aquel servidor público que se preocupe por su trabajo y que lo que genere es propuestas de mejora, porque nadie más que él sabe cuáles son las dificultades a las que se enfrenta día a día. En instituciones que busquen la simplificación administrativa, como hablaba en un principio, aquellas que opten por eliminar todo aquel obstáculo de costo y de requisito innecesario dentro de los procedimientos administrativos. Entonces, uno de los principales esfuerzos que tuvo la presidencia del Consejo de Ministros para lo que es la mejor atención al ciudadano fue justamente la creación de los centros de mejor atención al ciudadano. Estos centros fueron creados mediante Decreto Supremo 091-2011 de la PCM. ¿Y qué es un centro de mejor atención al ciudadano? Creo que la mayoría de nosotros ya ha recibido atención en estos centros y sabemos que son plataformas integradas donde yo encuentro varias instituciones. ¿Y por qué se crearon estos centros? Porque lo que se busca es ahorrarle costos al ciudadano, costo de tiempo y de tener que movilizarse de una u otra institución para poder obtener determinados trámites, ¿no? Estos centros de mejor atención al ciudadano se organizan como lo podemos observar. Tenemos un coordinador que se encarga de los especialistas de tecnología de la información y también tiene a su cargo un supervisor. Este supervisor a su vez tiene a cargo al orientador. ¿Quién es el orientador? Es la persona que nosotros encontramos cuando ingresamos al centro de mejor atención. Esa persona que me va a guiar hacia qué institución debo dirigirme si yo quiero obtener determinada información. Y tiene a su cargo también al asesor de servicios. El asesor de servicios es el representante de cada institución dentro del Centro de Mejor Atención al Ciudadano. Y Piura es una de las pocas ciudades a nivel nacional que cuenta con un Centro de Mejor Atención al Ciudadano. ¿Qué instituciones podemos encontrar aquí? Tenemos el Banco de la Nación, EPS Grau, eSalud, GORE, a través de la Dirección de la Producción, Trabajo, Transportes, Indecopi y el resto de instituciones que pueden visualizar en estos momentos. En el año 2015, mediante resolución ministerial 186, se crea lo que es el Manual de Mejor Atención al Ciudadano. Este manual establece una serie de estándares. ¿Y por qué son importantes estos estándares? Porque van a servir como guía para que las instituciones y los servidores públicos mejoren su desempeño. Tenemos 9 estándares y cada estándar está subdividido en subelementos. ¿Cómo es que se van implementando? Se van evaluando de acuerdo a las acciones que se toman, se les da un valor. Si es que el nivel de implementación es bajo, si el nivel de implementación es intermedio o ya se encuentra la institución dentro de un nivel de implementación alto. Entonces, observamos el estándar de estrategia y organización, el estándar conocimiento de la ciudadanía, canales de atención, infraestructura, mobiliario, proceso de atención, personal de atención a la ciudadanía, transparencia y acceso a la información, medición de la gestión, reclamos y sugerencias. Pero por temas de tiempo, vamos a ver desde el estándar 2 hacia el estándar 6, que prácticamente son los más fundamentales dentro del proceso de atención de la ciudadanía.
De nada nos sirve decir que como institución nos encontramos comprometidos con la mejor atención al ciudadano y estamos haciendo lo mejor posible. Si es que tenemos personal que atiende a la ciudadanía que no se encuentra comprometido, que es más, no está calificado para el puesto. Y por último, no tiene un adecuado manejo de técnicas de comunicación. Dentro del decreto legislativo 1057, el decreto CAS, se establece que para lo que es la selección del personal se consigne como una forma optativa lo que es la evaluación psicológica del personal. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que esto debe ser algo fundamental. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros vemos en la prensa, en los diarios, que muchos ciudadanos se quejan por el servicio recibido. Y eso es porque el personal de atención muchas veces no tiene un adecuado control de sus emociones. Por eso es que es fundamental que este personal sea evaluado previamente en cuanto a su condición psicológica. Entonces, el personal de atención, al ser el eje clave, al ser la cara de la institución ante la ciudadanía, tiene que cumplir una serie de competencias. Competencias específicas y competencias genéricas. Competencias específicas como por ejemplo, tiene que ser participativo, es decir, involucrarse en reuniones, en seminarios, en capacitaciones. Tiene que ser una persona que se adapte al cambio, que interactúe con personas de diferentes culturas, que sepa resolver los problemas que día a día se le puedan presentar. Un trabajador que sea ordenado, programado en sus actividades diarias. Y también tiene que cumplir con una serie de competencias genéricas, como por ejemplo, brindar un trato respetuoso, un trato amable. Debe darle seguimiento al servicio para ver si es que el ciudadano realmente se encuentra satisfecho con la atención recibida. Debe de aportar mejoras, debe conocer bien los procesos, desde que inicia el trámite, desde que el ciudadano presenta el expediente para el inicio de un procedimiento, las áreas por las que pasa este expediente hasta que se le da la notificación final. Y así como conoce esos procedimientos, también debe conocer las funciones de sus compañeros de área, porque puede ser que alguno de ellos falte por un tema personal y entonces debe de tener esa predisposición a poder cubrir a ese compañero conociendo sus funciones. Y este personal también debe ser reservado con la información confidencial que maneja. Pero sobre todo, este personal debe de tener en cuenta algo fundamental que he considerado pertinente ponerlo en esta diapositiva. Cuando un ciudadano va a una institución a pedir orientación o a iniciar un trámite, no va a pedir un favor, va a ejercer su derecho. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro. El proceso de comunicación dentro de la atención al ciudadano es crucial. Hablamos de una comunicación verbal, donde yo hago uso de la palabra, y una comunicación no verbal, de los gestos, la postura corporal, ambas son importantes. Es también indispensable tener en claro que oír no es lo mismo que escuchar. Oír es algo innato que yo hago por naturaleza, mientras que escuchar hace referencia a prestar atención. Entonces, si yo estoy atendiendo a un ciudadano, tengo que prestar atención, tengo que ser empático, saber desde un momento con qué intención esa persona me está hablando, pero sobre todo saber identificar las barreras que pueden obstaculizar el proceso de atención. Barreras, por ejemplo, físicas. ¿Qué es una barrera física? Si yo como ciudadano voy a que me atienda el personal de orientación y su compañero del costado está con música en un volumen considerable, entonces yo no lo logro escuchar. Para mí eso va a ser una barrera física. Si por el contrario,
el personal que me orienta me atiende en un lenguaje demasiado técnico, no lo voy a comprender. Y para mí va a ser una barrera semántica. Si es que este personal está tenso, está de mal humor, está con miles de factores que para mí van a dificultar el proceso de comunicación y para mí será una barrera psicológica. Entonces, es importante identificar estas barreras para poder identificarlas a tiempo y prever acciones con la finalidad de que el proceso de comunicación no se trunque. Entonces, aquí también la inducción y capacitación juega un rol fundamental. Si un personal ha ingresado a la institución, en especial el personal que atiende al ciudadano, debemos como institución hacerle saber la importancia de su labor para que se comprometa desde un inicio y debemos brindarle con el transcurrir del tiempo capacitación. Capacitación que haga que él fortalezca sus competencias y lo dote de herramientas para poder desempeñar bien sus funciones. Identificación de las necesidades del ciudadano. No es lo mismo brindar un servicio en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque cada ministerio va a tener diferente público objetivo. Es por eso que es importante identificar el público objetivo. Si es que nuestro público se trata de mujeres embarazadas, se trata de personas con algún tipo de discapacidad o personas adulto mayor, por ejemplo. Identificar sus características como lugar de procedencia, creencias culturales, la lengua y fomentar espacios de participación ciudadana. La participación ciudadana es un espacio que lo que hace es brindar la oportunidad al ciudadano para que exprese sus intereses, para que exprese sus demandas. Y los más usuales espacios de participación ciudadana que conocemos son los consejos de coordinación regional, los comités de gestión, las juntas delegadas vecinales, las juntas vecinales comunales y el presupuesto participativo. ¿Y será lo mismo atender a cualquier tipo de ciudadano? No. Cada ciudadano tiene diferentes características de acuerdo a su personalidad. Y en los cursos que brinda Servir han identificado 4 tipos de ciudadanos. Tenemos al ciudadano dominante. El ciudadano dominante es aquel ciudadano exigente, que no le gusta que le contradigan. Es un ciudadano que no va a estar conforme con nada, que siempre va a buscar hasta el más pequeño detalle para poder poner un reclamo. Por el contrario, el ciudadano influyente es aquel ciudadano extrovertido, que tiene facilidad para expresarse, para comunicarse y puede llegar a demandar bastante tiempo atender a este ciudadano. El ciudadano introvertido es muy reservado, es tímido, tiene dificultades para expresarse. Y finalmente, el ciudadano analítico es aquel que suele tener toda la disposición o el tiempo para poder hacer una serie de preguntas. Detesta que le den información de forma vaga o desordenada. Siempre es analítico, te cuestiona, te pregunta. Entonces, ante cualquiera de este tipo de ciudadanos, lo que mejor podemos hacer es escuchar activamente, ser empático, brindar información de una forma clara, de una forma precisa y seguir un correcto protocolo de atención. Me dan un momento, quiero leer lo que dice en el chat. Dice Yajaira, debo recalcar que es importante atender al ciudadano con carisma porque a veces están molestos y el trabajador debe aprender a apartar lo personal del trabajo. Claro que sí, Yajaira, es importante eso,
Los problemas de la casa se dejan en la casa y la actitud que siempre tenemos que tener es servir al ciudadano. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los canales de atención dentro del sector público? Los canales de atención son 4. Como observamos aquí, el canal presencial. El canal presencial son las ventanillas de atención. En algunas instancias observamos varias ventanillas y en otras solamente una. ¿De qué va a depender? De su demanda, de la demanda que tengan por parte de la población. Es por eso que no es aconsejable que en instituciones que recién inician su proceso de desconcentración que implementen varias ventanillas. ¿Qué se recomienda? Que conforme vayan avanzando en su proceso de implementación, vayan evaluando su demanda. Y conforme a ello, y de acuerdo también a su capacidad de gasto, poder implementar las ventanillas. A través de este canal presencial, lo que se hace es brindar información, atender reclamos, quejas, denuncias, y los ciudadanos generalmente prefieren este canal porque con este canal sienten que hay una atención mucho más personalizada, ¿no? Pero la dificultad de este canal es de que no va a garantizar una gran cobertura del servicio, porque recordemos que hay personas que viven en distritos alejados a la ciudad y trasladarse hacia la ciudad les implica o les demanda un gran gasto. Entonces, tanto para ellos como ciudadanos como para la institución va a demandar un costo. Para la institución, un costo en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipamiento. Entonces, tenemos otro canal donde sí ya se amplía un poco más la cobertura, que es el canal telefónico, y cumple las mismas funciones que el canal presencial, pero la atención que se brinda es a través de una línea gratuita o lo que es una central telefónica, ¿no? Y tenemos el canal virtual, que prácticamente son los portales institucionales con los que cuenta cada entidad. O también los correos electrónicos mediante los cuales brinda atención. Y un cuarto canal que a veces lo desconocemos, ¿no? Pero es muy utilizado también, que es el canal itinerante. El canal itinerante implica que un módulo de orientación se traslade de forma temporal hacia la ciudad que se encuentra más alejada de la capital de la provincia. ¿Y dónde lo observamos? Generalmente vemos esto en las campañas de obtención de DNI, de actualización de datos que impulsa la RENIER, y también en las campañas para disminuir los niveles de anemia que promueven las municipalidades. Martina nos dice, el trato que se debe brindar a los ciudadanos debe ser amable, justo, equitativo, con el respeto igualitario para todos los que requieren los servicios de una entidad. Claro, al igual que Yajaira, ese trato es el que debemos prestar a la ciudadanía. Y dentro del canal virtual que les hablaba, tenemos la plataforma gov.p. Esta plataforma fue implementada con Decreto Supremo número 033-2018 de la PCN. Está a cargo de la PCN. Y esta plataforma se considera como el único punto de acceso digital del Estado peruano. Y se le ha dado como plazo, bueno, en realidad ya venció el plazo porque era el 31 de julio de este año, se les ha dado como plazo a las instituciones para que migren sus portales hacia esta plataforma. ¿Y con qué intención se promovió esta plataforma? Con la intención de que la información sea más accesible, se cuente con plataformas estandarizadas y sea más sencillo de poder acceder a un trámite. En esta plataforma encontramos información de entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, entidades del gobierno regional, entidades del gobierno local. ¿Y qué información encontramos? Encontramos información referida a orientación de trámites, servicios, normas legales, informes y publicaciones, campañas,
en directorio de funcionarios o correos institucionales. Ahora, si nosotros ya tenemos un buen personal que brinda atención a la ciudadanía, tenemos identificados los canales de atención, también es fundamental que conozcamos la norma técnica A120, que fue modificada con resolución ministerial 072 del año pasado de vivienda. En esta norma, ustedes van a encontrar todas las dimensiones, sea de ancho, de fondo, de altura, con la que deben contar los espacios de las instituciones para que puedan ser accesibles para las personas con discapacidad y para las personas adulto mayor. Una persona con discapacidad es aquella que tiene limitación en sus funciones físicas, sensoriales o mentales y que le impiden que puedan desarrollar ciertas funciones. Una persona adulto mayor es aquella que tiene más de 60 años a más. Y bueno, no voy a ser tan específica en esta norma porque ya en la norma se encuentran las dimensiones, pero sí quiero informarles sobre las principales recomendaciones de esta norma, ¿no? En esta norma se establece que los pisos deben ser fijos, deben de tener una superficie antideslizante, que las diferencias de gradas entre escaleras deben ser uniformes. También establece la altura mínima y máxima de los pasamanos, tanto para escaleras como para rampas. Y nos dice que para las diferencias de nivel superior a 13 centímetros deberán ser resueltos mediante rampas. Y estas rampas deberán tener una pendiente máxima que va a depender de la diferencia de nivel. También se establece que el ancho mínimo de la rampa debe ser de 1 metro, incluyendo pasamanos y barandas. Luego nos dice que dentro de la zona de atención se debe habilitar por lo menos una ventanilla con un ancho de 80 centímetros y un alto de 80 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda acceder una persona con discapacidad. También nos dice el ancho libre que debe de tener una puerta, y si se trata de puertas con sistema giratorio, se debe reservar un espacio para que las personas con movilidad reducida o personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder de una forma fácil a través de ese espacio. Luego también establece que dentro de las salas de espera se consigne al menos uno de los asientos con los respectivos brazos de apoyo para este tipo de personas, y que los asientos deben de tener una altura como mínimo de 45 centímetros y como máximo de 50, y las mismas dimensiones de fondo. También se establecen las medidas para los servicios higiénicos, la altura en la que deben estar los accesorios, el inodoro. Y dentro del estacionamiento se debe reservar un espacio para aquellas personas con discapacidad o con movilidad reducida que tengan o hagan uso de un vehículo. A ver, M. Valle nos pregunta si hay sanciones para el personal de atención al cliente que maltrata. Me refiero a la atención a los ciudadanos. Mira, Valle, dentro de lo que es lo que acabo de mencionar, lo que es la accesibilidad por parte de las personas con discapacidad, sí hay una sanción, pero eso ya lo regula lo que es el CONADIS, ¿ya? Y dentro de lo que es, por ejemplo, la ley del trato preferente, ¿no? La accesibilidad también interviene en las municipalidades. Ellos son los que supervisan y regulan todo esto. Bueno, ahora, si cumplimos con esta norma de accesibilidad, también es importante señalizar. Señalizar consiste en la identificación de las principales áreas de atención, módulos de orientación, así como otros servicios, ¿no? Entonces, para poder señalizar, cada institución debe de tener sus directivas, y por eso he tomado como referencia aquí la directiva número 269 del MINSA.
Esta directiva prácticamente lo que hace es establecer varios tipos de señalécticas, o bueno, señales, para poder regular sus espacios y para hacer más fácil que las personas se orienten dentro de estos centros, ¿no? Que es para establecimientos de salud. Tenemos las señales indicativas de circulación horizontal y vertical. Estas señales lo que van a establecer es el flujo que va a seguir la ciudadanía para dirigirse a determinados espacios o áreas de atención. También el uso de escaleras, el uso de ascensores si los hubiera. Tenemos las señales orientativas, que prácticamente es un resumen de todos los servicios que se encuentran dentro de estos centros y los niveles en los que se encuentran. Las señales informativas, que son las referidas, por ejemplo, al horario de atención y que deben estar adosadas a las paredes de los módulos de orientación. Tenemos señales reguladoras, por ejemplo, prohibido fumar, hacer silencio, prohibido arrojar papeles al piso, por ejemplo, ¿no? Señales identificativas de servicio, como por ejemplo, bueno, estamos hablando de centro de salud, informe, servicio social, citas, admisión. Señales identificativas de área, que son prácticamente señales adosadas al marco superior de las puertas de los ambientes de atención. Y finalmente tenemos señales identificativas de ambientes principales y de ambientes complementarios. Complementarios como por ejemplo servicios higiénicos, aseo. Entonces estas señales van a facilitar el acceso y que se puedan orientar de una mejor manera los ciudadanos que acuden a estas entidades. Giancarlo Miranda nos dice, es importante escuchar qué es lo que necesita y quiere el cliente para satisfacer sus necesidades. Claro, lo que mencionaba en un inicio, la escucha activa al ciudadano es muy importante y es indispensable para que nosotros le informemos de una forma clara y precisa. Continuamos. El equipamiento para la atención. El personal de atención a la ciudadanía también deberá contar con el adecuado equipamiento, es decir, con una PC, con un anexo, impresora, escáner. Y también dentro de las áreas como las salas de espera debe tener un adecuado manejo de colas, ¿no? Un adecuado sistema de manejo de colas. También se puede tener una tiquetera o instalar un televisor donde se va a difundir información institucional. Entonces, este equipamiento debe de tener el adecuado mantenimiento tanto preventivo como correctivo para poder evitar que dentro de nuestro proceso de atención se presenten algunas fallas que hagan que el ciudadano esté satisfecho. Carlos Guillermo Falla nos dice, a veces existe, pero a veces existe que los que atienden para ahí, ¿de quién es la responsabilidad? Mira, Carlos Falla. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos dentro del sector público y sé bien y por experiencia propia que a veces las instituciones no cuentan con los recursos, ¿no? Para podernos brindar capacitaciones constantemente. Es importante que tengan eso sí, pero también por nuestra parte está el ser proactivos y el capacitarnos adecuadamente si queremos hacer bien acciones. Entonces, la orientación básicamente es el proceso mediante el cual se brinda información sobre los procedimientos administrativos que están establecidos en el texto único de procedimientos administrativos. Información sobre los requisitos a cumplir, costos, características. Y debemos diferenciar qué es el personal de orientación, que es lo que acabo de decir, y el personal de trámite documentario. No es lo mismo.
Sé que hay instituciones que por temas de recursos tienen un solo personal que hace las dos funciones, pero lo óptimo sería que se cuente con un personal de trámite documentario, que es aquel que recepciona el documento, lo ingresa a un sistema, lo deriva al área pertinente y cuando llegue la notificación o la resolución o respuesta final, lo notifica al ciudadano. Y el personal de orientación, como básicamente les expliqué, es el que brinda información. Y nosotros como personal que atendemos al ciudadano tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Tenemos lo que es, ¿qué es un reclamo, una queja, una consulta y una denuncia? El reclamo está regulado por Decreto Supremo 007-2020 de la PCM. Es prácticamente la expresión de insatisfacción con el servicio, por el tiempo de espera, porque me brindaron un maltrato, porque no me brindaron información precisa. ¿Cuál es el medio físico que sustenta el reclamo? El libro de reclamaciones. Este libro de reclamaciones puede ser virtual como puede ser físico. ¿Y cuánto tiempo tenemos para responder un reclamo? 30 días hábiles. Mientras que la queja es cuando dentro de un procedimiento administrativo el ciudadano puede presentar una queja por defecto de tramitación. Esta queja puede ser porque él no se encuentra, porque observa que hay una paralización, porque observa que hay un incumplimiento de plazos establecidos por ley, porque quizás ve que hay un incumplimiento de deberes funcionales. Entonces, él presenta su queja ante el superior jerárquico del área con la que está llevando el procedimiento administrativo, y este superior jerárquico corre traslado al quejado para que haga su respectivo informe, y el superior tiene un plazo de 3 días hábiles para dar una respuesta. Esta respuesta se debe dar antes de la notificación de la resolución final. La consulta es la petición de información u orientación sobre determinado trámite. Y la denuncia es una oportunidad que tienen los ciudadanos para poner en conocimiento de las instituciones actos irregulares. Por ejemplo, lo que más usualmente se denuncia es irregularidades con obras públicas, con contrataciones del Estado, contrataciones en las que se puede observar nepotismo, contratación de familiares, personal que no cumple con lo especificado en el puesto, ¿no? En el perfil de puesto. Entonces, el ciudadano puede realizar su denuncia de forma, o bien sea con sus datos, o bien sea de una forma anónima. Y dentro de todo esto, del proceso de atención, es necesario brindar un trato equitativo, un trato pertinente. Pertinente con las creencias, con las culturas, con el lenguaje, con las características étnicas. Y son dos los ministerios que han estipulado instrumentos que lo que van a hacer es facilitar que los servicios sean pertinentes culturalmente y que se dé este trato equitativo, ¿no? Tenemos el instrumento denominado Mapa Etnolingüístico del Ministerio de Educación, en el cual se identifica las zonas del Perú donde se encuentran las lenguas originarias. Y tenemos el mapa de población afroperuana del Ministerio de Cultura, donde se establece una relación de donde se encuentra la mayor concentración de población afroperuana. John Farfán dice, un consejo que me dieron para atender bien a un cliente: atiende a las personas como quería que te atiendan a ti o a tu familiar. Claro, ese es el sentido de empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona. Y Yajaira nos dice, pero en algunas empresas privadas para hacer un reclamo o queja no te dan el libro de reclamaciones y no son atendidas con rapidez, al igual que la empresa del Estado. No te dan el libro, más bien el servidor se molesta. No es tanto que no te den el libro, es tu derecho a acceder al libro de reclamaciones, Yajaira. Es un libro que tiene que estar
o bien en medio físico o bien en medio virtual. Dice Elizabeth, en lo que respecta al libro de reclamaciones, ciertas instituciones no cumplen, siendo de importancia para el administrado que muchas veces desean encontrar una solución al problema. Claro, es fundamental, como les vuelvo a decir, que cuenten con este libro, porque no solamente para dar una adecuada gestión de reclamos, que por cierto, estos reclamos no es que se quedan allí y no hay una respuesta. Como ya les mencioné, tienen que dar una respuesta dentro de los 30 días hábiles, y también el responsable de la gestión del libro de reclamaciones a nivel de la entidad tiene que comunicar a la Secretaría Técnica y lo que es a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y con qué frecuencia tienen que comunicarlo? De una forma anual. Dice, otro punto importante que debemos considerar es la predisposición del servicio, un trato amable y mostrar interés. Claro, es así. Bueno, continuamos. Y dentro de todo esto del trato pertinente culturalmente, ¿no? Y el trato equitativo, también es importante tener en cuenta el trato preferente. Tenemos que cumplir con la ley 28683, ley del trato preferente. ¿A quiénes? A mujeres embarazadas, niños, niñas, personas adulto mayor o personas con discapacidad. ¿Qué debemos hacer como institución? Tener de una forma visible el texto de esta ley y el número de la ley, ¿no? Tenemos que también fomentar directivas para que se atienda de una forma preferente a esas personas, exonerar de turnos de espera a estas personas comprendidas en el marco de esta ley y capacitar al personal para que brinde un trato pertinente a estas personas que se encuentran en este grupo. ¿Y qué pasa si es que hago caso omiso a esto? La institución se acoge al 30% de la UIT como sanción. Pagos vinculados a trámites y servicios. En las instituciones nosotros observamos ventanillas denominadas cajas, que son las ventanillas donde se realiza el pago de los costos establecidos dentro del procedimiento, dentro del TUPA. Y también lo podemos observar, por ejemplo, en entidades como el SAP Figura, que este pago puede ser de forma virtual, como también puede ser presencial, a través del pago en dinero en físico o a través del uso de tarjetas de crédito o de débito. Pero este año, con decreto legislativo, en la cuarta disposición de este decreto legislativo 1497, se establece que se debe dar la calendarización de los pagos. Entonces, mediante este decreto, se dispone que las municipalidades distritales y provinciales del Lima y Callao, así como las municipalidades ubicadas en capitales de provincias, tienen hasta, como un plazo máximo, hasta el 30 de julio del siguiente año para poder encaminar una serie de acciones para que se pueda realizar la recaudación de estos tributos a través de entidades financieras y a través de medios de pagos digitales. Y también se establece que las municipalidades a nivel de todo el país, en el marco de esta emergencia sanitaria producida por el COVID-19, dispongan acciones necesarias para evitar la concentración. ¿Y qué se les sugiere? Que hagan una calendarización o una programación de estos pagos. Isabel Yarleque nos dice, es un derecho, nadie te puede prohibir registrar tu queja y darle trámite. Sí, pero Isabel, no confundir, que es lo que estaba explicando en un principio, reclamo es diferente a queja. El reclamo es por el servicio, porque te brindaron mala atención, porque no te brindaron información clara, porque te hicieron esperar demasiado y tú te encuentras insatisfecha con ese servicio. Y la queja es cuando tú has iniciado un procedimiento administrativo y te encuentras dentro de ese procedimiento inconforme con algo, que puede ser con incumplimiento de plazos legales, puede ser incumplimiento de deberes funcionales, y tú presentas una queja por defecto de tramitación. Es importante
recalcar dentro de todo esto que las instituciones deben dar el adecuado seguimiento y poder identificar aquellas debilidades de una forma oportuna. ¿Y cómo las identificamos? Haciendo un seguimiento a través de encuestas de satisfacción al ciudadano que nos permitan identificar esas actividades donde estamos incurriendo quizás en errores y que puedan dificultar el proceso de atención, ¿no? Para poder proponer o generar propuestas de mejora. Ahora sí, pasamos a lo que es las recomendaciones para la atención a la ciudadanía dentro de esta emergencia sanitaria producto del COVID-19. Primero, yo he considerado hacer un resumen de lo establecido en la resolución ministerial 103, que es la resolución que salió en mayo, en la que se establecen los lineamientos para la atención a la ciudadanía y funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la emergencia sanitaria producto del COVID. Estos lineamientos, si bien es cierto, fueron dirigidos a las entidades del Poder Ejecutivo, también se les dio la facilidad a los gobiernos regionales y locales para que puedan crear directivas pertinentes y poder implementar estos lineamientos. Pero en julio, al 22 de julio de este año, salió publicada la Guía de Orientación para la Gestión de Gobiernos Regionales y Locales durante la emergencia del COVID-19, que recoge estos lineamientos y traslada en guías de orientación para estos gobiernos. Y antes de pasar a explicarles estas medidas que se disponen en estos lineamientos y en la guía, es importante que sepamos identificar. No es lo mismo emergencia nacional, emergencia sanitaria y cuarentena focalizada. La emergencia nacional está regulada por Decreto Supremo 146 de este año, 2020, y se ha ampliado hasta el 30 de septiembre. Se puede prorrogar, pero para eso tiene que haber otro decreto. Y luego tenemos la cuarentena focalizada, que está regulada por Decreto Supremo número 151, y dispone el aislamiento social obligatorio de quienes, de un listado de ciudades que aún tienen niveles de contagio demasiado elevados. Y luego tenemos la emergencia sanitaria, que es en la que se enmarca estos lineamientos y esta guía, que está regulada por Decreto Supremo 027-2020 y se ha ampliado por 90 días a partir de ¿cuándo? Del 8 de septiembre. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son las medidas iniciales. Primero, a estas alturas ya estamos en septiembre, ya las instituciones, muchas han iniciado atención y ya han debido tener, mediante una resolución, haber aprobado su protocolo durante este estado de emergencia. Pero también, y lo más importante, haber aprobado el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MINSA. En estas medidas iniciales, lo que se trata es de que se priorice la atención a través de canales digitales, a través de canales telefónicos, por encima de la atención presencial. También se ha establecido que se priorice el trabajo remoto en la medida de lo posible y se virtualicen los trámites. Entonces, ¿quiénes son las personas que estarán dentro del trabajo remoto? Eso está establecido por Resolución Ministerial 448-2020 del MINSA. En este grupo de riesgo encontramos a las personas que cumplen con las siguientes condiciones. Si es una persona con edad mayor a 65 años, si es que tiene hipertensión arterial no controlada, enfermedad cardiovascular, cáncer, asma moderado grave, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunopresor y un índice de masa corporal de 40 a más. Entonces, a estas personas se les debe de disponer su aislamiento social a través del trabajo remoto.
Sabemos que existen otras modalidades para los que, por ejemplo, los que no están dentro del grupo de riesgo, están en trabajo 100% presencial, como otros están en trabajo mixto, que es la combinación de trabajo presencial con el trabajo remoto. Y es necesario también tener en consideración lo establecido en el Decreto Supremo 116-2020, en el cual se establece que dentro de esta emergencia sanitaria se debe de cumplir con un nuevo horario de atención. Sé bien que no todas las instituciones lo han implementado aún, pero es lo que dispone el decreto. Se dispone que para las personas que no brindan atención a la ciudadanía, manejen un horario de atención de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y para las personas que atiendan al ciudadano, se establezca un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ya hemos visto las medidas iniciales, ahora veremos las medidas para la atención a la ciudadanía. Se debe priorizar, como les dije, la atención a través de canales digitales, canales telefónicos. Ya varias instituciones han implementado lo que es la mesa de partes virtual, como lo observamos en la diapositiva. También se deben redoblar los protocolos de limpieza. ¿Con cuánta frecuencia lo hacen y qué materiales o insumos van a utilizar? Eso lo establece el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la institución. Se debe establecer también el aforo máximo sanitario, teniendo en cuenta que dentro de este retorno al trabajo, se ha establecido y se ha dispuesto que solamente se reincorpore hasta el 40% de los trabajadores. Y teniendo en cuenta también la distancia mínima establecida, el distanciamiento establecido por el MINSA. El MINSA ha dispuesto que sea de 1 metro, pero hay instituciones que dentro de su protocolo han establecido 1,5 metros. También se deberá hacer uso de anexos telefónicos. ¿Para qué? Para que la población no se vea en la necesidad de ir hacia las áreas internas, si es que quiere comunicarse con algún artista, lo puede hacer a través del anexo. También, al ingresar a la institución, se deberá tomar la temperatura. Si esta temperatura supera los 37,5, no se permitirá el acceso de esa persona. También se debe realizar la adecuada desinfección del calzado a través de los pediluvios, la desinfección de manos, el correcto lavado de manos, y no se puede usar y está prohibido usar las cabinas de desinfección por considerarse un riesgo para la salud. A ver, Carmen Cortés nos dice, el personal que es vulnerable, pero sus actividades no pueden hacerlo en remoto, ¿qué se puede hacer si no les puede dar actividades vía remoto? Se le debe dar la licencia con goce de haber, y si es que no es posible esto, se le puede asignar nuevas funciones, ¿no? O funciones similares a su área. Y también tener en cuenta que las personas que están en estado de gestación no pueden estar en zonas de atención al público. Y ahí también entra a tallar eso, asignarle otras funciones, ¿no? Ya. Dentro de los módulos de orientación, también se ha previsto establecer una especie de ventanillas, como por ejemplo pueden ser de material acrílico, como pueden ser también de vidrio, ¿ya? Y estas son barreras físicas que van a prever un poco la diseminación del contagio. Y se deben señalar o pegar señalécticas adosadas a la pared, donde sirvan como un boca, el protector facial, la desinfección de calzado, la desinfección de manos. Y dentro de las salas de espera, se deberá reemplazar los usuales asientos de espera forzados al piso. Estos círculos deberá decir, por ejemplo, espere su turno aquí. Y entre círculo y círculo deberá dejar de cumplir con la ley de atención preferencial.
Y en las ventanillas de caja, si es que no se puede realizar el pago con alguna tarjeta de débito o crédito, que sería lo ideal para evitar el contacto con el papel, con el dinero, se debe realizar la desinfección del dinero. Alejandro Cano nos dice, ¿es necesario desinfectar las manos con alcohol o lavado de manos con jabón y agua? ¿O deben ser las dos? Mire, mira Alejandro, la desinfección con lo que es el gel, el alcohol en gel, no reemplaza lo que es el lavado de manos. Pueden ser las dos o en esencia lo que es el lavado de manos, que es el más fundamental. ¿Ya? A ver, y dentro de todo esto, hay que identificar el de riesgo. Tenemos 4 niveles de riesgos establecidos por Resolución Ministerial 448. El nivel de riesgo de exposición, ¿quiénes son? Son aquellos puestos que no requieren un contacto con personas que se conozca o se sospeche que tienen COVID-2. No se tiene contacto a menos de 1 metro y se puede establecer una barrera física, como por ejemplo los módulos de orientación, donde se puede establecer la barrera que les digo, la ventanilla, que puede ser de acrílico o puede ser de vidrio. Tenemos el riesgo mediano de exposición, que son aquellos puestos que requieren un contacto a menos de 1 metro con público en general y donde no se puede establecer una barrera física. Y luego tenemos el nivel de riesgo alto, que es la exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19, en donde el personal no está expuesto a aerosoles. Y el nivel de riesgo muy alto es donde se tiene ya el contacto directo con estos pacientes confirmados de COVID-19 y hay exposición a aerosoles. ¿Quiénes se encuentran dentro de ¿Quiénes se encuentran dentro de estos niveles de exposición alto y muy alto? El personal de salud. También se deberá considerar dentro de las plataformas institucionales o portales web una sección de preguntas frecuentes, que es un resumen de las preguntas más usuales que hace la ciudadanía para facilitar su orientación. Y se deberá dotar del adecuado equipo como mascarilla, desinfectante, al personal que brinda atención a la ciudadanía. ¿Qué tipo de mascarilla utilizar? Depende del nivel de exposición. Por ejemplo, según Resolución Ministerial 448, se establece que en el caso de bajo riesgo se pueden utilizar las mascarillas comunitarias. Es decir, esas mascarillas que pueden ser de tela y que son reutilizables. Y el empleador deberá dar hasta como un mínimo de 3 mascarillas para que puedan reutilizarlas. En el caso de mediano riesgo, sí se deben utilizar las mascarillas quirúrgicas desechables. Y el respirador, la protección respiratoria o el protector respiratorio es de uso exclusivo para personal de salud. A ver, dice Carlos Guillermo Falla, ¿qué pasaría si un trabajador vulnerable para desempeñar la atención al público o al paciente y la entidad o institución lo obliga a trabajar firmando un documento bajo su responsabilidad? ¿Qué acciones el trabajador debería tomar? Mira, Carlos Falla, hay instituciones pertinentes. Podrías eso consultarlo con la SUNAFIL en todo caso, ¿no? Porque nadie te puede obligar ni te puede condicionar. Se ha establecido que solamente el 40% de los trabajadores acudan en nivel presencial, excluyéndose a lo que son los trabajadores dentro del grupo de riesgo, porque ellos sí o sí deben de realizar trabajo remoto. Ya. Dentro de los módulos de orientación también se debe quitar todos aquellos artículos como bomboneras, lo que son los calendarios, los banderines, las tiqueteras, estos implementos que es difícil su limpieza, ¿no?
Dentro de las áreas de atención se debe respetar la distancia mínima de 1 metro o 1,5 metros, de acuerdo a lo establecido por la institución en su protocolo, y se debe dar la posibilidad de que las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo puedan realizar sus trámites con una carta poder autorizando a una persona para que pueda acudir por ellos. Y se debe orientar a las personas para que en los trámites que van a realizar o consultas o orientación que necesita, solamente acuda una persona y no vayan acompañados, porque esto va a hacer que haya demasiada concentración de personas dentro de la institución, y eso es lo que realmente se quiere evitar para poder disminuir el riesgo de contagio. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ser partícipes de esta charla. Realmente no debemos olvidar que estamos en una situación que nadie imaginó, nadie pensó, pero que eso no sea una limitación para poder dar lo mejor de nosotros en el puesto en el que nos encontremos. Voy a ver aquí si es que hay alguna otra pregunta. Dice, ¿hay algún tiempo para atender con uso de mascarilla? Porque también daña el estar mucho tiempo con mascarilla. No, Alejandro Cano, o sea, eso no está establecido en los lineamientos del MINSA. El uso de mascarilla es durante toda la jornada laboral. Muy bien, ya no hay otra consulta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por formar parte de esta charla. Muchas gracias, licenciada Paola. Sí, creo que eso ha sido todo, Joana. Gracias. Gracias por ser parte de esta charla, como les digo, y bueno, espero verlos en otra oportunidad. Bien, Joana, creo que aquí culminamos. Ok, Paola, muchas gracias. De igual Gracias. manera, gracias a los participantes también que nos han acompañado esta noche. Buenas noches con todos.